Bienvenidos una vez más a la caverna de Adulán. El tema de hoy es quizá el talón de Aquiles de muchos nosotros los católicos. Los evangelios. Y es que no solamente no los conocemos, sino que desconocemos su origen. Empecemos por el de Juan. Juan lleva el hilo de la historia de Jesucristo, pero como no tiene similitudes con los otros tres evangelios, Marcos, Mateos y Lucas, no es considerado un evangelio sinóptico. Es como si fuera un hermanito independiente, pero que obviamente lleva el mismo hilo de los otros tres evangelios. Lo que ocurre con él es que al parecer, sin ser el primero de los evangelios, porque según consenso general al parecer es el de Marcos, puede que sea el único escrito por un testigo ocular, y es que así lo afirma el mismo evangelio de Juan. Y es que en 21 de Juan es el mismo Juan Evangelista, el escritor, quien describe que fue testigo ocular de los hechos narrados durante el evangelio. Y es que el evangelio de Juan no solamente no tiene equivalencia con los otros tres evangelios, sino que además, en los pasajes donde tiene de pronto cierta similitud con los evangelios sinópticos, cambia el discurso de Jesús, inclusive los lugares donde éste ejerce su ministerio. Asumiendo que Juan el apóstol sea el mismo Juan Evangelista, muchos expertos atribuyen que el evangelio fue escrito entre el año 70 y 90 después de Cristo, durante el exilio y prisión del mismo Juan apóstol en la isla de Patmos, en Grecia. Y es que recordemos que el pobre Juan fue el único que se salvó de una muerte horrible de todos los apóstoles. Y teniendo tanto tiempo libre siendo prisionero en la isla de Patmos, seguramente tuvo todo el tiempo del mundo para describir todos los hechos ocurridos durante el ministerio de Jesús. Son estos mismos expertos los que datan este evangelio previo al año 90, aproximadamente en el año 65, en el año 70 después de Cristo. El ambiente que establece el evangelio de Juan es previo a la rebelión del 66, la misma rebelión que arrasaría la ciudad 4 años más tarde, en el año 70. Tanto así que es el único de los evangelios que no hace mención a la destrucción de Jerusalén, como si el autor aún no interpretara las palabras de Jesús, puesto que no sabía lo que iba a ocurrir, como si no lo escribiera a manera de profecía, y porque todo es narrado en presente y en primera persona. Juan 2:19 es un versículo cargado de simbología. Jesús habla de la destrucción del templo y de su reconstrucción en 3 días, pero nunca jamás habla de la destrucción de la ciudad como tal, ni se habla en el versículo de una profecía que vaticine la destrucción de Jerusalén, contrario a lo que ocurre en los otros 3 evangelios sinópticos. De hecho, la única parte que parece una profecía del evangelio de Juan es la última parte del mismo, y se dice que fue escrita así a manera de profecía, puesto que fue un añadido, o eso opinan muchos expertos, algo que se añadió tiempo después al escrito original, añadido lógicamente por el mismo autor, quien para la época todavía estaba con vida. Juan, casi de manera nostálgica, en el capítulo 21, versículo 23, describe a un Pedro que para la época ya había fallecido en el año 64, caminando por las playas de Tiberíades junto a Jesús, quien acababa de resucitar. Juan va siguiéndolos detrás. Pedro se gira y le pregunta al maestro, ¿qué hay de este que nos está siguiendo? Como preguntando, ¿por qué no sigue? Dile que se vaya. Entonces Jesús le responde, ¿qué hay de ti si él me sigue? Si yo quiero que él me siga hasta el final de los tiempos, así será. ¿Qué hay de ti? Sígueme tú. Como queriendo decir, ocúpate de tus asuntos, que si él me quiere seguir, eso es cuestión de él y mía. Tie down for what? Pedro, como siempre, imprudente y queriendo figurar. En realidad, Jesús lo que le quiso decir a Pedro fue que si era su deseo, Juan estaría vivo hasta la próxima venida de él. Algo así como una profecía, precisamente. Y justamente así fue. De hecho, Juan fue el único apóstol que no murió por una muerte sangrienta. Fue el único apóstol que murió de manera natural, o se le llama muerte divina. Tal cual como lo establece el apóstol en el Evangelio y tal cual como lo vaticinó Cristo, Juan, estando preso en la isla de Patmos, tuvo una revelación o una visión en la cual vio a sus 11 hermanos, es decir, a los 11 discípulos, con el 12 obviamente, el otro era Lucas, lógicamente, que fue quien reemplazó al traidor Judas, y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Lo vio y él simplemente cerró sus ojos y descansó, cumpliéndose la profecía que había hecho Jesús y cerrando así el capítulo del Evangelio de Juan. Por ello, a pesar de no tener similitud con los otros 3 evangelios, es uno de los evangelios, o quizá el evangelio más especial, porque al parecer fue escrito por uno de los mismos apóstoles, Juan apóstol, quien fue testigo ocular de todos los hechos presenciales que ocurrieron durante la crucifixión. Por ende, entonces, es uno de los libros más verídicos del Nuevo Testamento. Aparte que es el único evangelio que cierra de una manera muy singular. Dice
que si todos los hechos que él vio a través del ministerio de Jesús fueran contados dentro de ese libro, no alcanzarían las páginas para poder escribir todos los milagros que realizó Cristo durante su ministerio, algo que no escribió ninguno de los otros 3 evangelistas, lo que certifica que en efecto Juan fue un testigo ocular. Son muchas maravillas y muchas cosas más que deseo seguirles contando, pero por ahora esto es todo por hoy. Dale like, comenta y comparte, y dale profusión a este canal porque a través de él estamos evangelizando para llevar la palabra de Dios. Somos Tabor, levántate, no tengas miedo. Esto es todo por hoy en la caverna de Adulán. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao chicos.